Hola chiquis, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de los modificadores del predicado. En este caso vamos a estudiar el primero, ¿sí? Que nos vamos a encontrar, que es el objeto directo. Para estudiar esto vamos a comenzar, como siempre, analizando estas dos oraciones que tengo acá en pantalla. Lo vamos a hacer juntos, así que quédense tranquilos. Vamos a ir de a poco. Como siempre, lo primero que hacemos es detectar el o los verbos conjugados que haya en la oración para saber dónde está el predicado y cuál es el sujeto, ¿sí? En este caso, Lucho escribe cuentos y recita poemas. Escribe es un verbo que está conjugado, por lo tanto, es núcleo del predicado y recita también, ¿sí? Entonces acá tenemos dos núcleos. Por lo que ya estuvimos estudiando, sabemos que este, como tiene dos núcleos, es un predicado verbal compuesto, ¿sí? Ahora, ¿quién escribe cuentos y recita poemas? Lucho. Entonces este es el núcleo del sujeto, que en este caso es un sujeto expreso simple. Esta es una oración bimembre. Bueno. Bien. Y acá tenemos un nexo coordinante, ¿sí? Nosotros ya sabemos que este es un nexo de tipo copulativo, ¿sí? Que indica algo que se suma. En este caso son dos cosas que hace Lucho. Bien, y vamos a analizar esta oración que está acá abajo. Pedro toca la trompeta. Vamos a ver, acá está el verbo conjugado, por lo tanto este va a ser el núcleo de nuestro predicado, que en este caso es un predicado verbal simple, ¿sí? Porque tiene un solo núcleo. Pedro es el núcleo de nuestro sujeto expreso simple. Esto, como bien sabemos, como tiene sujeto y predicado, es una oración bimembre. Bien, y ahora vamos a ver qué es este objeto directo, ¿sí? Y para saberlo yo le tengo que preguntar el verbo ¿qué cosa? Por ejemplo, si yo les digo, Lucho escribe cuentos y recita poemas. ¿Qué escribe Lucho? Cuentos. Esto es un objeto directo, ¿sí? Y recita poemas. ¿Qué recita? Poemas. Si yo al verbo le pregunto qué cosa o qué cosas, ¿sí? Porque en este caso sería algo plural, ¿qué cosas recita? Poemas. ¿Qué cosas escribe? Cuentos. La respuesta de esa pregunta va a ser el objeto directo. Fíjense en este que está acá abajo. Pedro toca la trompeta. ¿Qué toca Pedro? La trompeta, ¿sí? Entonces, la trompeta es el objeto directo, ¿sí? Bien, vamos a leer acá abajo, porque tenemos algunas otras cositas que ver. El objeto directo, y acá está la forma en la que se indica en la oración, es un modificador del núcleo verbal, es decir, del verbo conjugado. Se reconoce fácilmente preguntándole qué cosa al verbo. Por ejemplo, en la oración mezclamos la preparación. Si le preguntamos al verbo qué mezclamos, la respuesta será el objeto directo, que esto es lo que yo les decía antes. Acá tenemos el núcleo, es decir, el verbo conjugado, mezclamos la preparación, y acá tenemos el objeto directo. ¿Qué mezclamos? La preparación, ¿sí? Fíjense acá abajo otra cosa que dice. Los objetos directos además se pueden reemplazar por los pronombres lo, la, los y las, ¿sí? De esta manera es una estrategia que podemos usar para evitar repeticiones en nuestros textos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Tengan en cuenta que todo esto que estamos estudiando tiene que ver con cómo estructurar, cómo armar un texto y que ese texto sea coherente, que tenga sentido, que sea ameno para leer, que no tenga tantas repeticiones y demás cosas que ya venimos conversando hace un tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, el objeto directo me sirve a mí porque yo puedo reemplazarlo por estos pronombres que están acá: lo, la, los y las. Siguiendo con el ejemplo anterior, la oración podría escribirse de la siguiente forma. La mezclamos, ¿sí? Es decir, en vez de decir mezclamos la preparación, ponemos la mezclamos. Esto es algo que nosotros usamos un montón, ¿sí? Porque no es que decimos, bueno,
mezclamos la preparación. Luego introducimos la preparación en el horno. Luego esperamos que la preparación se cocine. Luego sacamos la preparación del horno. Luego dejamos que la preparación se enfríe. Escribimos la preparación 15 veces en ese texto y es súper incómodo de leer porque se repite un montón. Entonces, en vez de escribir la preparación tantas veces, la escribimos una sola vez, es decir, mezclamos la preparación, luego la metemos en el horno, posteriormente, no sé, esperamos que se cocine y luego la dejamos afuera para que se enfríe. Fíjense que ya no usamos más la preparación, sino que usamos esto que está acá, ¿sí? Este pronombre. La mezclamos. En este caso, este pronombre sería el objeto directo, porque si yo le pregunto al verbo ¿qué mezclamos? Me sale la preparación, que en este caso no está escrito todo para que no sea redundante, sino que escribimos solo el pronombre, ¿sí? Entonces, en estos casos que vimos acá arriba, por ejemplo, en vez de decir Lucho escribe cuentos y recita poemas, no, estas no las vamos a convertir. Mejor, me parece mejor. Bueno, eso se puede hacer con algunas cosas y con otras no. Bien, bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier situación que se vaya presentando, esto es algo súper de entender, es algo muy cortito, le tenés que preguntar al verbo qué cosa y esa respuesta va a ser el objeto directo. Cualquier cosa de todas maneras se pueden comunicar conmigo, yo voy a estar disponible para ustedes en cualquiera de los canales de comunicación que ya conocen, ¿sí? Les mando un besote muy grande y que tengan una excelente semana. Chau, chau.